Hoy, en este seminario 5, vamos a trabajar un poco más independientes, van a trabajar un poquitito más en sus apuntes, con su calculadora, hoja y lápiz, porque nos vamos a dedicar a trabajar y a esperar preguntas de ustedes para ayudarlos. Es decir, estamos en la etapa de entregarles autonomía. Y un poquitito tener más información de ustedes en qué les cuesta más, qué les cuesta menos, qué entendieron, qué no entendieron. Entenderán que es difícil tener buen feeling respecto a cada uno de ustedes, que incluso a muchos no los conozco, probablemente los ubique, pero no tenemos esa imagen de la retina de verlos en el pasillo, en el patio, en cada instante, o en la medida que están cerca de las unidades. Entonces, está Javiera y Camila, que están de coanfitriona, para responder preguntas. Entonces, la metodología va a ser: el seminario lo dividimos en 3 etapas. Una primera etapa que va a durar aproximadamente unos 20 minutos, una segunda etapa para hacer problemas y una tercera para concluir, ¿verdad?, con algunas informaciones y entrega de conocimiento. Voy a compartir con ustedes entonces el documento correspondiente al seminario 5. Bien, aquí tenemos nuestro seminario 5, que hablaremos de las leyes del movimiento. Saben ustedes que tenemos de las leyes de movimiento 3. De esas 3, ¿verdad?, tienen diferencias significativas. Como hablamos de movimiento, independientemente del movimiento, hay que definir qué es el reposo antes de partir, ¿verdad? Entonces acá nos dan una primera ley que nos habla que un cuerpo, si está en reposo, no se va a mover nunca mientras no le apliquen una fuerza. Ustedes verán que cuando uno tiene algo, si está en reposo, mientras uno no le pegue o no le aplique una fuerza, no se va a mover. Y al revés, cuando algo está en movimiento, siempre va a seguir en movimiento a no ser que alguien lo detenga. Entonces tenemos en definitiva como definiciones del movimiento perpetuo. Si no hay roce, si no hay fuerza que lo detenga y todo, tendríamos un movimiento perpetuo o un reposo infinito. La segunda ley habla de una masa, ¿verdad? Cuando tenemos una masa, algo que tiene masa, ¿verdad? Masa. Esto, masa, se mueve siempre y cuando le apliquen una fuerza, ¿verdad?, y haya una variación, como parte siempre del reposo. Si le aplicamos una fuerza, ya hay variación, hay un delta, velocidad inicial, velocidad final.
Por lo tanto, la fuerza la definen como el producto de la masa por la aceleración. Y la tercera habla del principio de acción y reacción. Es decir, si yo empujo algo muy pesado, eso no se va a mover. Si lo empujo, se va a mover uno, es decir, estoy aplicando una fuerza hacia allá, ¿verdad? Hacia allá, y yo me muevo hacia el otro lado porque lo que estoy moviendo es mucho más pesado, ¿verdad? Que la fuerza que estoy aplicando. Entonces allí tenemos los tres principios del movimiento que hay que tenerlos siempre presentes. Entonces en esta clase veremos problemas con mayores dificultades. Y esos son los problemas que el profesor detectó a través de encuestas. Y allí tenemos, son aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 en total. 8 en total. Entonces, durante estos 20 minutos, ustedes elijan el problema que tienen más dificultad y se ponen a trabajar en ello. Y duda que tengan, por favor, hola Javiera, hola Camila. Hola, profe. Entonces le pido un favor a ustedes dos, ¿verdad?, de atender las consultas a los alumnos. Y una vez que estemos por terminar los 20 minutos, vamos a abrir la manito para que en conjunto veamos cómo solucionaron estos 8 problemas. ¿Entendido? Sí, estoy mirando el chat. Entonces, por favor, alumnos, elijan uno de estos problemas que a ustedes les mandaron la guía del seminario y elijan uno y se ponen a trabajar solicitando ayuda o asistencia, ¿verdad?, de Javiera o Camila, nuestros ayudantes que están atentas a las preguntas que ustedes le vayan haciendo en chat. La pueden hacer la pregunta para todos o la pueden hacer privada. Bien, partimos.
Entonces allí tenemos un problema de la primera ley del movimiento, que ya está en la sección de Peer Dick, resuelva de acuerdo a lo que declara la primera ley de movimiento. Un disco de hockey se desliza por el hielo a velocidad constante. ¿Está en equilibrio? Explica por qué. Eso es uno de los problemas. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas y resuélvelas de acuerdo a lo que entiendas. Allí tenemos a un señor colgado que está pintando, pero tiene dos formas distintas de estar suspendido. Respecto de la segunda ley, nuevamente responde en tu cuaderno. Todo esto está en la pera que está allá abajo, en la esquina inferior izquierda, y responde, justifica, explica, da ejemplo. La velocidad de un objeto puede invertir su dirección mientras mantiene una aceleración constante. En caso afirmativo, entrega un ejemplo. Si no, explica por qué. Ahí están llegando dos atrasaditos. Luego tenemos un fulano en la luna, segunda ley del movimiento. Como un objeto pesa menos en la superficie de la luna que en la Tierra, pregunta, ¿tendrá menos inercia en la superficie de la luna? Explica de acuerdo a la segunda ley. Actividad 7 de los 7 problemas. Un auto de carrera viaja por una pista a velocidad constante, 200 kilómetros por hora. Velocidad constante. ¿Qué fuerzas horizontales actúan sobre él y cuál es la fuerza neta sobre él? Identifícala, explica. Y el último, recuerdo que están en la plataforma de PIL. Dos pesas de 100 newton. Allí se ven en la mesa, están colgando de un tensor con poleas. Se supone que las poleas no tienen roce, como se ve ahí en la figura. ¿Qué valor indica la báscula? ¿0, 100 o 200 newton? U otra. Responde de acuerdo a lo que expone la tercera ley de movimiento. Si se dan cuenta, son problemas más de tipo conceptuales, es decir, estos 8 problemas están interrogándolos a ustedes si han entendido los conceptos para poderlos aplicar bien.
Bien, vamos a hacer algunos comentarios y allí agregamos abajo la respuesta. Como es un disco de hockey que se supone se desliza en el hielo, ¿por qué se pone hielo? Porque estamos suponiendo que el coeficiente de roce es 0. Y supondremos también que el coeficiente del aire también es 0. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza que actúe que tienda a detener el disco de hockey. Por lo tanto, tiene una velocidad constante. ¿Verdad? Ya partió, va a una velocidad constante. Eso significa que no hay fuerza que actúa sobre el disco. Ahora, si las hubiere, ¿verdad? Eso significa que la sumatoria es 0. Es decir, uno apunta del lado de allá, el otro del lado de acá del disco, ¿verdad? Por lo tanto, las componentes de la fuerza de 0 no influyen en el movimiento. Ahí está la respuesta entonces. La actividad 4 es un poquitito estar viendo al señor colgado y tener mucho cuidado con el detalle de la figura. Es decir, hay que observar con bastante cuidado. Porque este señor que está aquí tiene una fuerza hacia abajo que es el peso, igual a m a la masa por g. Igual que ese otro que está ahí al lado. Es el mismo. ¿Ya? Igual que ese otro. Pero la diferencia está acá, que este señor está colgando, genera una reacción hacia arriba en un cordel y en este otro cordel porque está colgado de los dos. Por lo tanto, acá hay un F1, ¿verdad? Un F1 y un F2. Mientras que en este otro está amarrado allí. Por lo tanto, es un solo cordel el que está sujetando a la persona. Por lo tanto, acá tenemos solo una fuerza 1, ¿verdad? Solo una fuerza 1 que está tirando hacia arriba y esta tira hacia abajo. Y es la misma. Allí está la respuesta. Entonces uno soporta, soporta 500 y este no es capaz de soportar 500, se va a ir guardado abajo, ¿verdad? Entonces si la cuerda soporta 300, vamos a decir, la única manera es esta, porque 300 más 300 son 600 y estamos colgando 500, creo que dice por ahí. Pero esa es la idea, hay que tener mucho cuidado con el diagrama del cuerpo libre. Siempre hay que entregarle flechas, entre comillas, a la masa del cuerpo libre para poder entender cómo está actuando el sistema. La que viene. Por ejemplo, aquí preguntan, ¿la velocidad de un objeto puede invertir su dirección mientras mantiene una aceleración constante?
La velocidad de un objeto puede invertir su dirección mientras mantiene una aceleración constante. Cuando hablamos aceleración constante, ¿verdad?, significa que su valor no cambia. Si puede invertir la dirección, evidente. Por ejemplo, ahí la respuesta se da un ejemplo. Si lanzo un objeto hacia arriba, ¿verdad?, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La aceleración es la gravedad, ¿verdad? No hay otra. Y cuando viene cayendo, ¿cuál aceleración tiene? La gravedad. Cambió el sentido la flecha, ¿verdad? Una fue hacia arriba y la otra fue hacia abajo, pero no cambió el número. 9,8, ¿verdad? Entonces, la pregunta es afirmativa. Entonces, en definitiva, aquí estamos repasando conceptos. El que sigue. Veamos la segunda ley. La segunda ley es F igual M por A. ¿Ah? M por A. Esa es la segunda ley. M de masa por A, la aceleración. Y la pregunta que nos piden acá, ¿tendrá más o menos inercia en la Luna? La inercia, ojo, cuando hablan de Tierra y hablamos de Luna, estamos hablando del peso. Del peso. Peso es igual a la masa por la gravedad. Y acá tenemos dos gravedades, ¿verdad? La gravedad de la Luna o podría ser la de la Tierra. Si cambiamos la gravedad, cambia el peso. Vamos a tener un peso en la Luna y vamos a tener un peso en la Tierra. Pero la masa no cambia. Y el momento de inercia tiene que ver con la masa de este caballero. ¿Cuánto cuesta mover una masa? Pero la masa aquí no ha cambiado. Por lo tanto, en la Tierra y en la Luna es lo mismo. Este es un concepto, ¿verdad?, o trampa piadosa, ¿verdad? Porque uno inmediatamente piensa, la Luna es más chica, la Tierra es más grande, la fuerza de gravedad cambió, pesamos más en la Tierra, menos en la Luna. Pero el momento de inercia tiene que ver con la masa, no con el peso. Por lo tanto, este ejercicio sirve para entender que masa y peso son distintos. ¿Por qué distintos? Despejemos la ecuación que teníamos acá. Despeje acá en un ladito, por acá, ¿verdad? Despejo de aquí, me va a quedar peso partido por la gravedad es igual, ¿verdad?, a la masa. ¿Está bien? Entonces aquí vemos inmediatamente que masa es distinta que peso. Masa es distinto que peso. ¿Bien? El peso es mayor, porque para que la masa sea igual al peso hay que dividirla por G, hay que dividirla por 10. Entonces, si hacemos G para efectos de lo que estamos viendo, si hacemos G igual a 10, eso significa que el peso es 10 veces más grande que la masa.
Ahí vemos que es distinto. El peso es 10 veces más grande que la masa. Por lo tanto, el peso es distinto a la masa. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Estoy mirando al chat. Veamos el que sigue. El autito. El autito. Un auto de carrera viaja por una pista a velocidad constante 200 kilómetros por hora. Velocidad constante para acá. Lleva una velocidad constante. Una velocidad constante. ¿Qué fuerzas horizontales, no estamos hablando de verticales, actúan sobre él? Bien. ¿Qué fuerzas horizontales actúan sobre él? ¿Y cuál es la fuerza neta que actúa? Para que esto se mueva hacia adelante con velocidad constante, la rueda tiene que girar así, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay roce? Cuando patinamos en la arena, ¿verdad? O nos quedamos enterrados. La rueda da vuelta y no parte, porque no hay roce. Por lo tanto, para que esto se mueva, necesariamente tiene que existir el roce, que es distinto de cero. Fuerza de roce. Y para que se mueva, es distinta de cero. ¿Ah? Es distinta de cero. Listo. Pero ¿quién da la fuerza a la rueda? El motor. Por lo tanto, si no hay roce con viento, no hay roce con nada, y no estamos hablando ni siquiera del peso, porque esas son fuerzas verticales. Estamos hablando solo de las horizontales. Por lo tanto, la fuerza del motor hace que el auto se mueva hacia allá. Entonces, solo intervienen dos fuerzas horizontales, la fuerza motor y la fuerza de roce. Fuerzas normales no nos están preguntando. Por lo tanto, suman cero. Esta, si no hay roce con el viento, solo esta que está acá, necesariamente esta fuerza de roce tiene que ser igual a la fuerza del motor. Por lo tanto, la fuerza neta, una punta para allá y la otra punta para acá, la suma es 0 newton. Ese es un cero. Le pusieron una O, pero es un cero grande, ¿ya? Entonces, identificamos la fuerza de roce, identificamos la fuerza del motor para la condición velocidad constante, solo considerar las fuerzas horizontales, allí está. Ahora, si nos piden calcular la fuerza de roce, tendríamos que hablar del coeficiente de roce del caucho contra el asfalto o cemento y ver el peso del auto, si está con piloto, sin piloto, si está lleno de gasolina, no está lleno de gasolina, etc. ¿Ya? Siguiente, acá tenemos este otro. Entonces expliquen
¿por qué la báscula indica 100 y no 200? Entonces te pregunta, dos pesas de 100 newton se sujetan en una báscula por dos tensores. Tensor 1, este tira para allá y este tira para acá. ¿Ah? A la báscula, estamos hablando de la báscula, porque esto en definitiva tira hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto la tensión es hacia arriba. Entonces acá tenemos, esto es la tensión, no confundir. Y este es el peso, los 100 newtons. Entonces acá tenemos igualdad de peso, y tenemos aquí la tensión que es hacia allá. ¿Bien? Y la báscula para acá. Y la tensión de esta hacia arriba. Miren la flecha. Miren la flecha. ¿Cuánto marca entonces la báscula? La báscula no se mueve. Miren, hagamos el siguiente ejercicio. Aquí proponen, ¿verdad?, amarrarlo a una pared para que puedan entender lo que está sucediendo. Como la báscula no se mueve, vamos a colocar acá, aquí, vamos a colocar un clavo. ¿Ya? Como la báscula no se ha movido, podemos sacar esta masa. La sacamos. Sacamos la báscula. ¿Cuánto marca la báscula? Como está allí, no se mueve, estamos, y acá no hay roce, acá el roce es 0, ¿ya? El mu es 0. Como la báscula no se mueve, la báscula marca 100. 100 newton. Evidente. ¿Se entiende eso? Miren, ahora apliquémosla hacia el otro lado. Saquemos el clavo de acá, colguemos nuevamente esta masa, la devolvemos, ¿está bien? La devolvemos. Ahí la estamos devolviendo. Y hagamos el ejercicio ahora al revés. Coloquemos el clavo acá. ¿Está bien? Ahí colocamos un clavo. Como la báscula con ese clavo no se mueve, está todo quieto, está en equilibrio, podemos sacar esta masa. La sacamos. Como hay un clavo no se mueve, esto está de más. ¿Cuánto marca la báscula? Para allá, para acá, 100. 100. Eso marca. Como no se ha movido, marca 100 newton. Como no se ha movido, podemos nuevamente hacer la trampa piadosa, sacamos el clavo, antes de sacar el clavo, colocamos la masa, terminamos de sacar el clavo, como la báscula no se mueve, sigue marcando 100. Sigue marcando 100. Esa es la respuesta. Y esa es la justificación. ¿Ya?
Pero si hacemos los balances en el cuerpo libre, en el diagrama del cuerpo libre, tendría, ¿verdad?, que darnos 100. ¿Entiende? Bien. ¿Cómo les fue? ¿Anduvieron cerca? ¿No anduvieron cerca? ¿Qué tal? Estoy mirando el chat. Por lo visto han habido bastantes preguntas. Ay, cerquita dicen algunos. ¿Ah? Otros dicen bien, vale. Que bueno, si se dan cuenta, para poder entender los problemas, este es como lo que estamos sacando del ejercicio que hicimos, es necesario tener muy claros los conceptos. Que lamentablemente, cuando se es estudiante, se lee poco el concepto y se va más a la praxis, a practicar, resolver problemas, resolver problemas, resolver problemas. ¿Está bien? Entonces, muy bien los conceptos de tal manera de poder aplicar, entre comillas, los 6 pasos que hemos estado viendo para resolver problemas. 6 pasos. Se pueden quitar algunos, resumir 2 en uno, pero en definitiva la secuencia nos lleva a un feliz término de los problemas. Veamos, sigamos. Y vamos a ver. Ah, no, cuando uno aprieta ya se le vuelve solo. Vale. Tipos de fuerza. 10 minutos vamos a trabajar en esto. Tipos de fuerza. ¿Ah? Tipos de fuerza. Allí tenemos los tipos de fuerza. Peso. Peso nos dicen. Tipo de fuerza, peso. Y ustedes ya nacieron con un peso, ¿verdad? A algunos les molesta mucho peso, otros les gusta el mucho peso, otros les gusta tener muy poco peso, ¿verdad? Peso. En algunos libros colocan P, en otros colocan W. Peso. Peso, nótese, está asociado a la gravedad. Y recién dijimos, peso, por la sola definición, es distinto a la masa. Dijimos cuando G era 10, el peso es 10 veces más grande que la masa. Entonces, cuando usted dice peso 55 kilos, pregunta, ¿cuánto vale la masa? 5,5 kilos, porque la masa es 10 veces más chica que el peso. Estoy considerando la gravedad de la Tierra 10, para que sea más fácil. Lamentablemente fue 9,8, podría haber sido 10. ¿Está claro? Entonces, la masa es 10 veces menor que el peso. Y grábenselo bien, masa distinto de peso. Fuerza normal. Fuerza normal. La fuerza normal generalmente es
perpendicular al eje considerado en la dirección del movimiento. ¿Está claro? Ahí hay una nota, ojo. Dice, la fuerza normal no siempre tiene que ver con esta materia, ¿verdad? Porque en otras, ¿verdad? Y también ustedes la deben haber visto en alguna parte, cuando se tiene una superficie, se representa por un vector normal. Por lo tanto, si tenemos un tubo por donde va pasando líquido y definimos el área del líquido, esto sería del líquido, un poco de líquido que va por un tubo, ¿ah? Va por un tubo. Esa, ¿verdad?, es su dirección normal, que se define como un vector perpendicular a la superficie. Por eso acá se dice no todo, no siempre una fuerza normal representa, ¿verdad?, a un cuerpo como una situación relativa a su dirección. Porque aquí, si la dirección está para allá del cuerpo que se mueve, la normal está definida como la perpendicular a esa dirección, un ángulo 90 grados. Entonces tenemos la fuerza normal, tenemos el peso. ¿Cuál más? Tensión. Los hombres que estaban colgados. ¿Está bien? Entonces la tensión tiene que ver con cuerda. ¿Ah? Con cuerda. Con cuerda. O bien deformable, se dice elástico. Deformable, se dice elástico. ¿Ah? Porque uno puede tener aquí una cuerda, un punto, y amarramos una cuerda a otro punto. Todo esto, inmediatamente que amarramos una cuerda, aparece una tensión. Y esa tensión es contraria porque la cuerda sostiene. Y acá, imaginariamente, hay un peso. ¿Por qué imaginariamente hay un peso? Porque si la cuerda existe, vamos a colocar acá, si esta cuerda existe, indudablemente tiene peso, que lo representamos acá abajo, el peso propio. Por eso que los alambres de la luz que están de poste en poste, nunca están en línea recta. Imposible, porque tienen el peso propio que lo atrae la atracción de gravedad, por lo tanto se deforma hacia abajo y queda tenso. Por demás que lo tensemos, si lo miramos microscópicamente, no es una línea recta. Y la curva, esto es para conocimiento, la curva, la ecuación matemática de eso, la ecuación de esto, de esta curva, si la llevamos a una expresión matemática como parábola, como hipérbola, se llama catenaria. Entonces la curva que generan los alambres, los puentes que están colgados y todo, se llama catenaria. Ese es el otro tipo de fuerza.
Y después está la que vimos recién en el autito, las fuerzas de roce. Y las fuerzas de roce están definidas. Pero está definida, fíjense ustedes, respecto a la normal. A la normal. Entonces la fuerza de roce es una consecuencia, la normal, no se olviden que es menos, porque apunta hacia el otro lado, que el peso. Entonces la fuerza de roce depende del peso y de las condiciones de la superficie. Si no hay roce, ¿verdad? Si no hay roce, cociente roce, mu, significa que FR es igual a ¿qué? A cero. Por lo tanto, ese coso está en reposo o está en movimiento perpetuo, porque podría haber estado en movimiento. Y queremos agregarle más movimiento, no se puede, porque el roce es cero. ¿Bien? A no ser que de arriba mismo, tercer principio, como el globo, tenemos el globo quieto, le hacemos un hoyo y el globo se mueve erráticamente para todos lados. Que tenga una energía propia. Allí generamos algunas pequeñas definiciones, están escritas, de la diferencia entre las fuerzas. Y esas son las que tenemos que tener en cuenta en el diagrama del cuerpo libre. Tener presente, fuerza roce, tensión, normal, peso. E indirectamente la fuerza aplicada, ¿verdad? La fuerza aplicada que es igual M por A. Ahí hay distintos tipos de problemas que ustedes deberían analizar. Pesos, tensiones, roces normales, ¿ah? Sistema de cajas, amarradas, unidas, poleas, todo eso tiene un diagrama de cuerpo libre. Todo. Por ejemplo, yo voy a molestar a algunos que están acá. Vamos a ir a buscar el lápiz. Por acá lo tenemos. Va, me falló. Acá está. Por ejemplo, miremos esto. Si se dan cuenta, acá apunta hacia allá la fuerza de roce, porque el movimiento o la fuerza aplicada está hacia abajo. Estamos haciendo el diagrama del cuerpo libre. Entonces, esta que está aquí hacia atrás, que se opone al movimiento, es la fuerza de roce. Hacia allá es la fuerza que genera el movimiento. El F igual M por A. Todo lo que se le aplica al cuerpo, definitiva, está en F igual M por A. Este es el F igual al M por A. Pero ¿quién genera el movimiento? Este es el culpable del movimiento. El movimiento, la fuerza que tira al cuerpo de un kilo. Fuerza de movimiento. ¿Y quién genera la fuerza de movimiento? Esta masa. ¿Verdad? Esta masa. Y esta masa, la fuerza, es M por G. ¿Bien? Entonces es la masa de 2 kilos.
De 2 le voy a colocar ahí arriba, acordando. Y además, ¿hay fuerza de roce? Sí, porque esto está apoyado sobre este terraplén, está apoyado. Por lo tanto, existe, ¿verdad? Existe una fuerza normal. Y la fuerza normal, por definición, es hacia arriba. Y la fuerza normal de este cuerpo, ¿verdad? Vamos a tratar de cambiar el color. Color, color, color. Ahí estamos. Y la fuerza normal depende, dijimos, del peso. Del peso de la masa 1. Pero la normal está en otra dirección. Para eso entonces usamos el ángulo y sacamos la componente. Sacamos la componente. ¿Ah? Que tiene que ser un ángulo recto. ¿Está bien? Este es el ángulo beta y estamos hablando del lado adyacente, por lo tanto aquí es el peso coseno del ángulo. Y este entonces es menos, pero si consideramos la gravedad hacia abajo menos, esta sería positiva, ¿verdad? Es mg, peso, por coseno de alfa. Esa es la forma de ir haciendo el diagrama del cuerpo libre. ¿Ah? Este otro. Mire, si sigue dando bote, eso no sucede, ¿verdad? Porque hay fricciones, hay roces, hay deformación de la pelotita, pero ahí está funcionando eterno. Significa que no hay fuerzas externas. La pelotita que está allí, ninguna fuerza externa. No hay roce, ni peso, ni nada. Entonces aquí, la pelotita cuando cae, ¿está bien? Cuando cae, actúa el peso. Está claro, ahí está actuando el peso. En ese punto cuando llega. ¿Ah? Y la pelota como se devuelve a la misma altura, ¿ah? Hay una fuerza de reacción que es igual a la fuerza de acción de la gravedad o del peso en este caso. Entonces ese es el tercer principio, la ley de acción y reacción, que tienen signo contrario. Esto va, fuerza de reacción va contrario a la fuerza de acción. Por lo tanto, la fuerza de reacción va hacia arriba positivo y la fuerza de acción en este caso va hacia abajo negativo. Pero no coloco el signo porque allí está indicado. Allí quedó indicado que tiene sentido contrario. Ese es el ejemplo. Bueno, y así, aquí se exageró. Que ustedes ven, en este señor que está empujando, le vamos a llamar una caja. Exageramos ahí para decir, ojo, que hay coeficiente de roce. Por lo tanto, el diagrama de bloque, hay una fuerza de reacción que tiene que ver con el roce, que apunta hacia el otro lado, igual a la que va hacia adelante. En términos de sentido son contrarios, ¿verdad? Pero si se mueve, tenemos una fuerza de roce para acá y una fuerza de movimiento para allá. No son iguales porque si no, no se movería.
¿ah? Como se mueve, la diferencia de la fuerza de roce, ¿verdad?, con la del movimiento nos va a dar el delta de movimiento que tienen los cuerpos. Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque eso no se va a mover cuando uno empuja, va a empujar justo hasta vencer el roce, y si empujamos un poquito más recién se mueve. Si seguimos empujando va a haber una diferencia entre el F rojo menos el F azul, el F rojo menos el F azul, que es el del roce, va a ser igual a la ecuación de movimiento, a F igual M por A. De ahí despejamos el A para sacar cómo se mueve. Y el otro es de la tensión. Entonces ustedes ahora jueguen con un diagrama del cuerpo libre como lo vimos en este momento. Allí hay bastante. E indican, construya y dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada una de esas situaciones que están expuestas allí. Peso azul. Peso azul. Normales hacia arriba en rojo. Roces, magenta. Tensiones, verde. Entonces todo lo que está colgando tiene que tener un verde. Todo lo que tiene superficie va a tener una normal. Con respecto a la superficie que interactúa la masa. Entonces ustedes, los monitos que están allí al lado, hacia el lado derecho, coloquen el diagrama o construyan el diagrama de cuerpo libre. Eso significa pegarle, dibujarle, ¿verdad?, las flechas que están indicadas con distinto color. Diez minutitos para que hagan esos, llenen esos 12 cuadritos. Claro que no sé si ustedes tendrán ahí al lado en la mesa suya los colores. Acá en el PC es fácil porque uno cambia nomás apretando el ratón. Pero ustedes, si están dibujando en el cuaderno de apunte o sobre alguna hoja, no van a tener los colores, así que por último háganla con distinto trazo o inventen algún código. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Tomemos uno al azar, ahora el 9. Yo voy a ver el 9. Dice únicamente la fuerza de peso azul. Cambiar el color del lápiz, ir a buscar el color azul y colocamos el peso. Peso. Muy bien. Después, ¿qué dice? Hay unas cuerdas ahí, está amarrado de dos cuerdas. Tensiones, verde. Vamos a cambiar el lápiz y vamos a colocar el color
verde. Entonces acá vamos a tener verde, una tensión 1 y una tensión 2. Tensión 2. Listo. Por lo tanto, esta parte, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo hoy es para aprender a hacer diagramas del cuerpo libre. Si fuimos capaces de hacer esta, por lo tanto la 6 es más fácil todavía. ¿verdad? La 6 es más fácil todavía porque aquí hay una tensión única, verde, dijeron tensión verde, tensión 1, y hacia abajo me dicen, azul. Vamos a buscar el azul. Oye, que hace trabajar esto. Azul. Ahí. Entonces aquí colocamos el peso. Veamos una de superficie. Ya que estamos en esta columna, veamos acá. Esta, el 12. Peso. Aprovechando que tengo el lápiz azul. Quedó chueco. Peso. Hacia abajo. Peso. ¿Qué más tenemos? Un cuerpo en una superficie, apoyado en una superficie. Apoyado en una superficie normal, rojo, dice acá, rojo. Cambiamos color del lápiz. Color del lápiz tenemos que colocarle rojo para dibujar la normal. Normal. ¿Está bien? Normal. ¿Qué más tiene esto? Está quieto porque está colgando de un tensor. Tensor verde. Verde. Es demoroso cambiar el color del lápiz. Verde. El tensor tira hacia allá porque está sujetando esa masa. ¿Qué más? Por lo tanto, si está sujetando la masa, no se mueve. ¿Ya? No se mueve. Por lo tanto, si no se mueve, no hay fuerza de roce dinámica. Existe la fuerza de roce, está allí, pero no es dinámica, porque eso está en equilibrio. ¿Claro? Está en equilibrio. Podrían colocar ahí un mu y decir que existe estático. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Pasemos a la lámina que sigue. Allí estaba más grande para que ustedes trabajaran. Fe, ¿Sí? es que no sé si te están pidiendo acá que por favor revisaran la 3. La 3. Sí, sí, que había como un problema como al entender. Pues acá hay que aplicar definiciones. Veamos. La 3. Esta masa, ¿verdad?, está metida en dos superficies. Por lo tanto, pues, si esto no se cae, es porque hay un roce acá arriba, ¿verdad? Porque si hubiera roce acá abajo, esto giraría y andaría por encima y se cae.
como no se cae, nos está mostrando ahí, hay roce acá arriba y roce acá abajo. Por lo tanto, estas dos superficies interactúan. Con respecto a esta, hay una normal 1 para allá, un peso hacia acá abajo que sirve para las dos. ¿Ah? Una normal para allá, un peso para acá. Apenas se mueve esto un poquitito, allá arriba se va a despegar. Por lo tanto, las dos superficies intervienen. El peso es hacia abajo. Por lo tanto, aquí tenemos la normal hacia arriba. Y acá, con respecto a esta superficie, tenemos la normal hacia allá. Y el peso hacia acá. La componente del peso hacia allá. Recién lo hicimos en esta que está acá abajo. Y esta horizontal también la tenemos. El peso, ¿verdad? La normal. Por si hubiera coeficiente de roce. El coeficiente de roce ahí por lo menos, ¿verdad? Debe existir, si no se cae. Si existe, es que existe la normal. Porque la normal es el coeficiente de roce por el peso. Y debería ser distinto de 0. Ahí está la fecha. Profe, ¿Sí? viendo la resolución que dijo la resolución que mencionó en el 3 y cómo está corregido según muestra el PIRDIC, la normal también parece que va hacia abajo, ¿o no? O que no me acuerdo. No, pues no. A ver, lo voy a dibujar acá, donde está eso que está allí. Entonces Que esa vamos a normal, razonar acá arriba. ¿Ya? Primero, veamos, vamos a hacer cuerpo libre. Cualquier cosa que toca y está relacionada con algo, hacia arriba, contrario a G, es la normal. ¿Está bien? Hasta ahí estamos ya, aplicando definiciones. Y hacia abajo es el peso. pero ¿Estamos de si no me acuerdo? equivoco, la normal es la fuerza contraria a la superficie donde se está apoyando. O sea, si yo me estoy apoyando hacia arriba, la normal iría contraria a eso. ¿No? Y acá el peso, cuidado, el peso es el que actúa. No se olviden que dije que la normal está en función del peso. El peso, y el peso va hacia abajo. Es por eso que cuando calculamos la fuerza de roce, ¿verdad? Es igual al coeficiente de roce por la normal, ¿verdad? En la dirección de X, ¿verdad? Esta es una fuerza de roce que va en la dirección de X. Aquí es 0. Porque la pelota va hacia abajo, se despega de arriba. Apenas parte, camina una milésima, ya se despegó. Por lo tanto, nos queda solo, ¿verdad? Solo la actuación hacia abajo, porque la otra, por definición, la sacamos que era 0. Por lo tanto, nuevamente tenemos, ¿verdad? El peso va hacia abajo. Sí, Y la normal del cuerpo va hacia arriba. ya. Entonces, La normal, cuidado. Ahí sí, seguimos. esa normal sí va hacia arriba, sí más diagonal a la derecha. ¿Ya? Pero la otra Y normal, no, si no hay más normales. acá en la corrección muestran que hay dos normales por el color rojo, una que va hacia Sí, pero esa es abajo la de y arriba, ya que ya analizamos. ya, La que ya ok, analizamos ya la vimos, ya la pusimos. Y ya, la gravedad, perfecto, las dos van hacia abajo porque es la misma. Tenemos dos normales. Una, dos. ok, ¿Está bien? ya, gracias, profe. Ahora hay problemas. Hay dos problemitas. Dos problemitas. Para que ustedes, ¿verdad?, puedan evaluar qué pasa allí.
cierto ortodontista odontólogo utiliza un frenillo dental de alambre para alinear los dientes de un paciente. Es decir, tenemos el alambre azul que lo estamos tirando de tal manera que los dientes se vayan para ¿dónde? Esas dos tensiones, ¿para dónde generan fuerza? Y esas tensiones le colocamos algunos resortitos y dicen, tienen una magnitud, ¿verdad? Número, valor, no como vector, tienen un número, que allí lo menciona. Entonces ustedes tienen que plantear cómo resolvemos. Vamos a buscar el lapicito de nuevo. Ya. Tenemos una tensión. Esa tensión, acá está la tensión de vector, pero eso tiene una magnitud, dice, que se ajusta. La tensión es un alambre, se ajusta para que tenga una magnitud 18 newton. Newton. Esto se parece al problema de la báscula. Tira 18 newton para allá, 18 newton para acá. Si lo llevamos al sistema eje XY, voy a ayudar a plantearlo, ¿verdad? Al sistema eje XY, tenemos una componente. ¿Ah? Tenemos una componente de este vector que está acá, tenemos una componente en X. Y esta componente, ¿vale? Es el lado adyacente al ángulo de 14 grados. Esto vale entonces 18 por coseno, lado adyacente, coseno de 14. ¿Está bien? Y esta otra que está acá tiene una componente aquí ahora, y vale, como es el lado adyacente al ángulo, esta flechita, también es 18 por coseno del ángulo de 14 huevitos. 14 huevitos. Son iguales. Se van. Tuc, tuc, se van. Entonces nos quedan las componentes en Y. Nos quedan las componentes en Y. Proyectamos acá. Tenemos la componente en Y. ¿Cuánto vale la componente en Y? Es el lado opuesto. Esta es la que está entrando los dientes. ¿Tá? Esta es la que se está aplicando sobre los dientes para que se coloquen en línea con los otros. ¿Ya? Lo están corrigiendo. Entonces acá tenemos las fuerzas en I. Menos. Porque I positivo está hacia allá arriba. Y Fi de la tensión va a ser igual a qué cosa? Al valor 18 por seno, porque es el lado opuesto del ángulo. Y como hay dos, y las dos apuntan hacia el mismo
lado habrá que multiplicar por 2. Determine la magnitud de la fuerza que aplica sobre cada diente en el eje. Acá apretaron un 7, pero es I. Determina la fuerza neta ejercida sobre el alambre para enderezar los dientes chuecos. ¿Ya? Ustedes apliquen las ecuaciones. Otro. Y ahí está el cuerpo libre. Entonces, para que este pie se mantenga, este va a tirar. ¿Y cómo tira? Hacia allá. Entonces está traccionando la pierna, la está estirando. Si a este señor colocamos un clavo por acá, en la axila, entre la axila para que no se mueva, y seguimos cargando, se le va a crecer la pierna. Va a crecer la pierna porque la están traccionando para allá. Buena idea para crecer de tamaño. Dormir colgados de la axila. Y tenemos un peso allá que tiene que tirar. Con una tensión. Entonces acá podríamos colocar tensión 1. Estoy completando el cuadro, ¿verdad? Y acá tenemos la tensión 2. ¿Cuánto vale la tensión 2? Este peso. Porque esta tensión 2 corresponde a ese peso. ¿Y cuánto vale? Es la pregunta. Es la pregunta. ¿Cuánto vale omega 2 o el peso 2 para que esto esté en equilibrio? Este punto no se mueva para que no le duela, ¿verdad? No le duela la fractura que tiene. Entonces aquí aplicamos la sumatoria de las fuerzas y está en equilibrio. Las fuerzas en X tienen que ser 0 y las fuerzas en Y tienen que ser 0. ¿Ah? Y acá hay que tener cuidado. Cuidado, porque ¿cuál es el cuerpo libre que estamos evaluando? Donde puse el punto rojo. Entonces acá, en el punto rojo tenemos esta tensión y tenemos esa tensión. Entonces en el cuerpo libre tenemos, voy a cambiar color, voy a colocar color azul para que siga. Más bien celeste. ¿Ya? De esta masa que está acá, que apunta hacia abajo, ¿verdad? No nos interesa, porque no está en el cuerpo libre. ¿Ya? Descargamos, simplemente acá dice, si esto es para allá, hay una tensión que está tirando hacia arriba. Punto. ¿Cuánto vale esta tensión? Aquí no hay ángulo. Aquí la tensión se transmite por la cuerda, ¿verdad? Entonces esta tensión ya vale 110. Y esta otra T2 vale, pregunta. ¿Ah? Pero no, esto no participa como cuerpo libre. No puedo tirar acá MG, no. El cuerpo libre está en este punto, rojo. Y ahora, fácil, esta roja T1 tiene una componente en I. Esta. Y esta T2 tiene una componente en I. Vamos a suponerla que es más grande. Entonces tenemos 2.
Entonces, si colocamos acá la sumatoria en I es igual a 0, tenemos 2 para arriba, tensión 1 en I, más tensión 2 en I, y más, menos porque está hacia abajo, peso 1, ¿ah? Es la ecuación de equilibrio en I. Peso 1, y el peso 1 está solo en I, así que no hay que decir nada. Y como nos están preguntando la tensión 2 es omega. Entonces acá tenemos un valor de omega, ¿verdad?, que tenemos que, en definitiva, despejar. Y en X, cambiamos color entonces. Para que ese punto no se mueva, en X es la tensión 1, que está en esa dirección, en X, esa que está allí. Entonces tensión 1 es menos. Y como es lado del ángulo 40, lado adyacente, es coseno. Entonces esto es tensión, ya tienen el valor, tensión 1 por el coseno. Menos, porque va para el otro lado. Y esta que está acá, que está en X, es más. ¿Verdad? Esta es la tensión que va para allá, es más. Por lo tanto, es coseno, ¿verdad?, de el ángulo alfa, que no lo conocemos. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Perdón, acá era 40. Ah, me adelanté y no escribí. Borrador, acá es 40. Porque esta era la 1. ¿Ah? Cerramos. Y esta otra va para allá más de 2, la tensión 2, por el coseno de alfa. Entonces de acá hay que despejar una y reemplazar ahí arriba para calcular el ángulo o viceversa. Ese es el planteamiento para el problema. Quedó bien feo en términos de escritura, me falla el ratón. No se puede escribir definitivamente con el ratón. Dudas, consultas. Esos dos problemas son los que tienen que resolver y este les queda a ustedes para ejercitar. Ese no les voy a contribuir yo para que apliquen lo que vimos en el otro lado. Es casi, entre comillas, similar. Casi similar. ¿Por qué digo el casi similar? Porque acá está el punto rojo. Este era el peso de la pierna. Este era el tensor 1. Y este era la dirección de la pierna. Con la diferencia que se cambió de posición los ángulos. Bien, porque acá hay que colocar el tensor para allá. El tensor para acá. Y estos son iguales a este peso. Porque tenemos el peso. Este peso vale, ¿cuánto vale? 75. Newton. ¿Ya? La gravedad la conocemos, 9,8. Por si hay que calcular en alguna parte, va a aparecer en función de probablemente la gravedad, que son
componentes que apuntan hacia arriba, que son las normales. Este lo pueden preguntar después, lo suben al repositorio de preguntas, si tienen alguna duda para resolverla. Y eso fue todo por hoy. Allí hicimos un repaso secuencial, ¿verdad?, de las temáticas que están viendo en dinámica de la partícula o dinámica de objetos. Preguntas todas al sistema de repositorio para poderlas contestar. Ahora, lo que vimos, en definitiva, es una gama, un barniz, ¿verdad?, de las situaciones que se podrían encontrar. Barniz. No se olviden que ustedes tienen 2 libros de consulta y que tienen que estar buscando, ¿verdad?, buscando definiciones, conceptos, porque esto funciona cuando los conceptos están claros. Uno puede buscar las ecuaciones, los modelos. Mientras no estén claros los conceptos, no sabemos qué modelo sirve. ¿Y cuándo está claro el modelo? Cuando hay seguridad en el concepto. ¿Y el concepto, cómo uno sabe si está bien? Para estos casos, en el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes advirtieron, el diagrama de cuerpo libre es sumas vectoriales. Vector en X, vector en Y, vector en Z, vectores, componentes. Porque si amarramos un tensor para allá y un tensor para acá, ambos forman ángulos. Y hay que sacar componente X y componente Y. De los dos, sumarlos X, sumarlos Y. Y concepto. Si está en equilibrio, la suma de las fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y son 0. Si no son 0, se están moviendo, ambas son iguales a la ecuación de movimiento. Entonces cambia la sumatoria en X, ya no es 0, es igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria en Y, que era 0, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Es decir, cuando la situación no está en equilibrio, son iguales a la ecuación de movimiento. Y no hay más. Bien, distinguidos estudiantes, les deseo muy buena salud para ustedes y familia y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Javiera. Gracias, Camila, ¿verdad? Salud, cuídense. Nos estamos viendo.